Hoy continuamos con nuestra serie de las grandes doctrinas de la Biblia. Y recuerden, el objetivo de esta serie es que usted entienda lo que enseñamos como iglesia, ¿verdad? Las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Y estamos examinando, obviamente, las principales doctrinas bíblicas de la teología sistemática. Y el día de hoy nos tocaría examinar la doctrina de Dios el Padre. ¿Ok? La doctrina de Dios el Padre. Recuerde, la semana pasada dimos un mensaje que fue una especie de introducción en la que vimos algunas cosas y hablamos de que Dios es uno, sin embargo al mismo tiempo Dios es trino, ¿verdad? Hay una sola esencia divina en la cual subsisten tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El mensaje de hoy está enfocado específicamente en la persona de Dios el Padre. Ese es obviamente el tema de la enseñanza de hoy. Me gustaría que antes de ir al Señor, vayamos un momentico, nuevamente vamos a leer rápidamente un solo verso, ¿verdad? Siempre me gusta leer un texto bíblico antes de iniciar. Nuevamente, Efesios 1:3, Efesios 1:3. Voy a pedirle que cuando usted encuentre el texto bíblico, por favor, se ponga en pie. Efesios capítulo 1, verso 3. Dice así la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Señor, damos gracias por tu palabra en esta mañana. Y Señor, rogamos el auxilio del Espíritu Santo. Pedimos que Él sea el Maestro que nos guíe a la verdad. Pedimos, Señor, que nos ilumines y nos permitas entender el mensaje de tu palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias a todos. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gracias. ¿Sabe? La Escritura dice en Isaías 46:9 que no hay nada en la creación que sea semejante a Dios. Dios es único, ¿ok? Es incomparable. No hay nada que sea como Él. Y esto resulta un problema de alguna manera, porque una de las maneras de enseñar, cuando uno enseña, los maestros, una manera muy útil de explicar algo es usando analogía, ¿verdad? Usando analogía, usando algo que sea similar para poder explicar otra cosa que es más difícil de entender, ¿ok? Cuando usted lee los evangelios, se va a dar cuenta que Jesús, el Señor Jesús, usó muchas analogías. Usted ve frecuentemente en los evangelios que Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a, ¿verdad? Y usaba un campo, o usaba la siembra, o usaba la pesca para enseñar algo referente al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque de esa manera uno se puede hacer una idea de lo que se va a explicar, ¿cierto? Déjeme decirle, a lo largo de la historia de la iglesia, los teólogos han intentado hallar una analogía perfecta de la Trinidad y el resultado es que es realmente imposible, ¿verdad? Algunas personas dicen, no, es como el agua, ¿verdad? El agua puede estar en tres estados, el líquido, sólido y gaseoso, pero al final son tres estados que dividen la sustancia, por tanto, Dios es uno solo en esencia, no puede ser dividido. Un trébol tiene tres hojas, sí, pero tampoco funciona de esa manera, ¿verdad? Entonces, ninguna analogía es perfecta. ¿Por qué razón? No existe nada en la creación que sea semejante al Dios Trino, ¿ok? No hay nada que sea semejante a Él. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos conocer a Dios? Bueno, la fuente adecuada, amado hermano, para el estudio de la teología propia, y cuando se habla de teología propia, se está hablando del estudio de la persona de Dios. ¿Ok? Teología propia es eso, el estudio de la persona de Dios. La fuente adecuada para el estudio de la teología propia es el testimonio que Dios da de sí mismo en su palabra, que es inerrante, infalible y suficiente. Por tanto, solo podemos conocer a Dios tal y como Él se nos ha revelado en su palabra. Ahora, en el día de hoy, en el mensaje de hoy, vamos a examinar
dos enseñanzas bíblicas referente a la doctrina de Dios Padre. Algo que quiero hacer, ¿ok? Quiero que entiendan algo. Cuando yo predico aquí el domingo, por una cuestión de tiempo, no puedo predicar todo lo que se puede decir de esto. Yo quiero que usted entienda eso, ¿verdad? Por ejemplo, la semana pasada hablé sobre sobre la persona de Dios, quién es Dios. Y di 5 puntos en el mensaje, pero en realidad es apenas un punto. Lo que quiero que entiendan es que esto simplemente es para que usted se interese en aprender quién es Dios. ¿Ok? Y busque libros de sana doctrina. Les recomiendo las teologías de John MacArthur, la teología de Wade Grudem. Les recomiendo, por ejemplo, los atributos de Dios de Arthur W. Pink. Les recomiendo esos libros de sana doctrina que los van a ayudar a usted a entender la grandeza, la belleza, la incomparable grandeza de nuestro Dios. ¿Ok? Pero hoy yo quiero compartir con usted 2 enseñanzas bíblicas referentes a la doctrina de Dios el Padre. ¿Bien? ¿Cuáles son esas enseñanzas? Bueno, vamos a aprender lo que la Escritura nos enseña referente a su persona y a su plan eterno. A su persona y a su plan. ¿Ok? En primer lugar vamos a hablar de la persona de Dios el Padre. La persona de Dios el Padre. Y cuando hablamos de la persona de Dios el Padre, o sea, este primer punto vamos a examinar la Trinidad. Y recuerde, terminamos con eso la semana pasada, ¿verdad? Dijimos que Dios es uno y es trino, ¿cierto? Vamos a examinar la Trinidad desde una perspectiva ontológica. ¿Qué significa esto? En su esencia, en su naturaleza, lo que Dios es. ¿Bien? La Trinidad ontológica atiende a las operaciones personales de las diferentes personas, de las 3 personas de la Trinidad. O sea, lo que se llama las ópera ad intra, o sea, las operaciones o las obras dentro de la Trinidad, ¿ok? O las diferencias personales, las distinciones personales por las cuales se diferencian a las 3 personas, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nuevamente, esto es fundamental, amado hermano. Yo quiero que usted entienda. No enseñamos que hay 3 dioses, ¿ok? El cristianismo no enseña que hay 3 dioses. Ontológicamente, ¿existe cuántos dioses? Un solo Dios. Dios es uno en esencia, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 6, verso 4 enseña eso. Dios es uno en esencia, existiendo eternamente en 3 subsistencias: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? 3 personas, teniendo cada persona toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. O sea, Dios no se puede dividir. ¿Me entendió? Dios es un solo ser, ¿ok? En el cual, una sola esencia, en el cual hay 3 personas. Pero Dios no se puede dividir. Si se dividiera, habrían 2 dioses o 3 dioses. Bien, y cada persona tiene toda la esencia divina. Bien, sin embargo, y sé que lo que estoy predicando es teología fuerte, no es algo fácil de digerir. Recuerde que empecé diciéndole que Dios es incomparable, no hay comparación con nada en esta tierra, y es por eso quiero que usted me preste mucha atención y esté muy enfocado en lo que estoy diciendo para que pueda entenderlo. Ontológicamente, sin embargo, existen propiedades personales por las cuales las 3 personas se distinguen. ¿Ok? Y con esto lo que estoy explicando es que Dios no es una sola persona, sino que en el seno de Dios hay 3 personas diferentes. ¿Ok? ¿Por qué? Fíjense, existe una falsa teología llamada modalismo, ¿ok? Que dice que Dios se presenta de diferentes modos. Que en el Antiguo Testamento se presentaba como Padre, cuando Cristo descendió se presentaba como Hijo, y después de eso se presenta como Espíritu Santo, pero dice que es la misma persona presentando de diferentes modos. Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la iglesia hoy? Bueno,
Usted conoce, hay una secta hoy, se llama Solo Jesús, surgió dentro del movimiento carismático, dentro de la iglesia pentecostal, que enseñan el modalismo, enseñan eso mismo, ¿verdad? Que hay una sola persona en la divinidad. Y eso es un error teológico serio, grave, porque contradice la enseñanza histórica de que Dios es uno en esencia, pero en Él subsisten tres personas coiguales, divinas y eternas. ¿Me siguió hasta ahí? Es importante que entendamos esto, ¿ok? La manera más común de hablar de estas tres personas en la Trinidad, la manera más común de mencionarlos es de esta manera, como Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Bien? Esa es la manera en que se establecen las diferencias entre estas tres personas, ¿ok? Uno es llamado Padre, uno es llamado Hijo y otro es llamado Espíritu Santo. Y estos tres son uno en esencia e iguales en poder y en gloria. Bien, iguales en poder y en gloria. Pero no es menos cierto, según las Escrituras, que el Padre es primero, que el Hijo es segundo y que el Espíritu Santo es tercero. Por eso decimos la primera persona de la Trinidad, la segunda persona de la Trinidad y la tercera persona de la Trinidad. ¿Me siguió hasta ahí? El Padre es primero, el Hijo es segundo y el Espíritu Santo es tercero. ¿Ok? Ahora, lo que la Escritura enseña, voy a usar el lenguaje que usa. Recuerde cómo describir, cómo uno puede hablar de lo que es inigualable. La única manera que tenemos nosotros para comunicarnos es el lenguaje. Pero en ocasiones el lenguaje resulta insuficiente. Porque ¿cómo se puede describir lo que es indescriptible? ¿Cierto? Ahora, la Biblia usa términos específicos para hablar de las distinciones personales que existen entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros cuando oímos estos términos, muchas veces lo llevamos lo malinterpretamos y podemos pensar, ¿ok?, erróneamente, que Cristo, por ejemplo, tiene un principio, pero eso no es así, porque si Él tuviera un principio no fuera Dios y no fuera eterno. ¿Me siguió hasta ahí? Ahora, la Biblia enseña, amado hermano, que el Padre engendró al Hijo, ¿ok?, en la eternidad en sí mismo. ¿Bien? Y que el Espíritu Santo procede de Él, aunque el Padre mismo ni es engendrado, ni tampoco procede de nadie. Y yo sé que lo que dije está difícil de digerir, ¿ok? Es teología profunda. Pero eso es lo que la Escritura enseña, amado hermano. Y nosotros tenemos que entenderlo por fe, ¿ok? El Hijo, dice la Escritura, es engendrado del Padre. Y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, aunque el Espíritu Santo ni engendra ni de él procede ninguno. ¿Me siguió hasta ahí? Bueno. El Espíritu Santo, amado hermano, procede del Padre y del Hijo, pero él ni engendra a nadie, ni de él procede alguno. Ahora, la Biblia nos enseña que el Hijo es engendrado del Padre en la eternidad. Usted ve en Salmo 2:7, la Escritura dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ¿verdad? Y si usted ve, por ejemplo, en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versos 5 al 14, recuerden, estoy loco por predicar el libro de Hebreos. Lo que pasa es que cuando vaya a predicar Hebreos me va a tomar como 7 años, 5, 6 o 7 años, no sé, algo así, porque es un libro precioso. El libro de Hebreos, el tema del libro de Hebreos es la superioridad de Cristo. No hay nada que sea superior a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es superior a
los ángeles, a Moisés, a la ley, al sacerdocio levítico. Cristo es supremo. ¿Se entiende eso? Y cuando habla de Cristo en Hebreos 1, 5 al 14, está diciendo que Cristo es el Hijo eterno del eterno Padre, que Cristo es incomparable, que ningún ángel se compara a Él, ¿verdad? Y que Cristo fue engendrado por el Padre en eternidad. Bien, ahora no tengo tiempo de leer todos esos versos porque lo que voy a enseñar es muy profundo y tengo mucho que compartirle, pero después puede leerlo en su casa. Ahora, lo que enseña la Escritura es que el Hijo es engendrado del Padre. Y sabe, para disuadir la idea de que Cristo tuvo un principio, los teólogos usan la frase generación eterna. ¿Por qué? Porque Dios engendró al Padre, al Hijo en sí mismo en la eternidad. Y recuerde, en la eternidad no hay tiempo, no hay ayer, no hay hoy, no hay mañana. ¿Me siguió hasta ahí? Bien. La creación tuvo un inicio. Todo lo que existe fuera de Dios tuvo un inicio. Fíjense, el primer verso en la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿el principio de qué? El principio de la creación. Todo lo que existe, existe en el tiempo, ¿verdad? En el espacio, está hecho, es de materia, ¿verdad? Y hay una fuente que lo creó. En este caso es Dios. Pero Cristo no es creado, Él es eterno. Bien, es importante que entendamos eso, ¿ok? Y esa expresión, generación eterna, intenta describir la relación que existe entre la primera y la segunda persona, porque la Biblia dice que llama a Dios el Padre, como vimos en Efesios 1, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me siguió hasta ahí? ¿Ok? Entonces la relación que existe entre la primera y la segunda persona es una relación de padre-hijo. ¿Ok? Padre-hijo. Esa es una relación fundamental en lo que se conoce como la Trinidad. Y como dije, se usa la palabra eterna para protegerlo de la idea de alguna desigualdad esencial, ¿ok? O dar la idea de temporalidad. Los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están en la misma esencia divina y por tanto los tres son eternos e iguales en honor y en gloria. ¿Bien? Ninguno tuvo principio, porque lo que tiene principio es creación y no es Dios. ¿Ok? Importante que entendamos eso. ¿Ok? Ahora, la Biblia dice que fue el Padre el que envió al Hijo. Y que fueron el Padre y el Hijo quienes enviaron al Espíritu Santo. ¿Me siguió hasta ahí? ¿Ok? La Biblia enseña que el Padre opera a través del Hijo. La Biblia dice, por ejemplo, en Juan 1:3, que todo lo que existe fue creado ¿por quién? Por el Hijo, por Cristo, ¿verdad? Y que nada de lo que ha sido creado fue creado sin Él. Y entienda, el único que tiene poder creador es Dios. Y eso demuestra que Cristo es Dios. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Ahora, el Padre opera a través del Hijo. Ahora, y el Hijo, ¿ok? El Padre y el Hijo operan a través del Espíritu Santo. ¿Bien? Ahora, note, todo esto que yo he dicho aquí anteriormente, estas afirmaciones nunca se encuentran en la Escritura de modo inverso. Nunca se encuentran de modo inverso. Por ejemplo, la Escritura nunca dice que el Hijo es el que envía al Padre. ¿Entiende la distinción? ¿Ok? El Padre siempre envía al Hijo, el Hijo nunca envía al Padre. ¿Me sigue hasta ahí? Ni que el Padre, el Hijo opere a través del Padre. Tampoco se dice que el Espíritu envíe al Padre o al Hijo, ni que Él opere a través de ellos.
Ahora, el hecho de que el Padre envía al Hijo y de que opera a través del Espíritu Santo, no implica, amado hermano, y esto es lo que quiero que usted entienda, no implica un rango o jerarquía de esencia dentro de la Trinidad. ¿Me siguió hasta ahí? Y eso es crítico, amado hermano, que entienda eso. No existe un rango o jerarquía de esencia dentro de la Trinidad. ¿Por qué? Porque las tres personas poseen por completo la esencia divina íntegra. O sea, los tres son coiguales y coeternos. Bien, la Trinidad opera en una unidad perfecta. Perfecta. Entre ellos no hay desacuerdo, no hay desunión. ¿Me sigue? Ahora, la Escritura aplica el nombre Ab, hebreo, Ab, Padre. ¿Recuerdan cuando Cristo dice Abba, Padre? ¿Verdad? El nombre Ab del hebreo significa Padre a la primera persona de la Trinidad. La primera persona de la Trinidad, amado hermano, es especialmente el Padre de la segunda. Bien. Y esto es evidente en muchos textos de la Biblia. Vamos a ver algunos textos. Por ejemplo, Romanos 15:6. Romanos 15:6. Dice la Escritura en Romanos 15:6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis ¿a quién? Al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo veis? Llama a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo veis conmigo, sí o no? Segunda los Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3, que ya lo leímos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, ya vio 4 ejemplos, ¿sí o no? 4 ejemplos que nos enseñan el hecho de que la primera persona es descrita como el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es la primera persona, el Padre. Y el Señor Jesucristo es el Hijo eterno del eterno Padre. ¿Entendió eso? Fíjense, cuando la Escritura llama Padre, cuando la Escritura llama Padre a la primera persona en la Trinidad, su intención es atribuirle la propiedad personal de la paternidad con respecto a Cristo, al Hijo. ¿Ok? Y en ese concepto tenemos que entender que el Padre es el que engendra al Hijo, pero el Hijo no engendra al Padre. ¿Ve la distinción? ¿Ok? El Padre engendra eternamente al Hijo. Y el término Padre, escuche bien lo que voy a decir porque esto es un término teológico importante. El término Padre denota una relación inmanente y eterna entre la primera persona y la segunda. Dios eternamente ha existido como un ser trino y entre el Padre y el Hijo ha habido una relación eterna de amor y unidad profunda. ¿Entendió eso? No lo puedo entender yo tampoco, pero es lo que la Escritura enseña. ¿Ok? Y es lo que quiero que usted entienda. Por eso dije al principio que es imposible buscar una analogía de esto. Y eso lo hace un reto. Pero lo que quiero que usted entienda al final es que Dios es uno en esencia, pero en Él subsisten 3 personas. La primera persona es Padre y la segunda persona es Hijo. Y esa relación define la manera en que ellos obran. El Padre envió al Hijo a la tierra. El Hijo se humilló y vino a salvarnos a nosotros. ¿Comprende eso? El Hijo se somete al Padre y no al revés.
Y usted dirá, bueno, ¿y qué aplicación tiene eso? ¿Sabe? Cuando la Escritura dice, esposa, someteos a vuestro marido como Cristo, ¿verdad? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia, como el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. O sea, cuando usted ve, Cristo se sometió al Padre. Ahora, ¿es Cristo inferior al Padre? No, es coigual, es coeterno. Lo que quiero que entienda es la diferencia de roles entre las personas de la Trinidad. Asimismo, no existen diferencias entre el esposo y la esposa. El hombre no es superior ni mejor que la mujer, ni viceversa. Simplemente Dios nos creó con diferentes roles. ¿Ve? Y los roles están basados precisamente en esas distinciones personales que existen entre la Trinidad. Entre la Trinidad existen tres personas coiguales y coeternas. Sin embargo, el Padre tiene unos roles, el Hijo tiene unos roles y el Espíritu Santo tiene unas funciones o roles. ¿Me siguió hasta ahí? Es importante que entendamos esto. El término Padre denota una relación inmanente y eterna de la primera persona con la segunda. Dios en sí mismo, escuche esto, Dios en sí mismo e independientemente de cualquier referencia al universo creado, es Padre. Él es el eterno Padre del eterno Hijo. ¿Me siguió hasta ahí? ¿Por qué? Bueno, ahorita voy a explicar por qué, pero primero voy a dar una cita del Credo de Nicea. Hablando de la distinción en la Trinidad, el Credo de Nicea dio la siguiente definición. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas. Fin de la cita. ¿Me siguió hasta ahí? O sea, a lo largo de la historia de la iglesia se ha enseñado que el Hijo fue engendrado por el Padre, pero sin embargo el hecho de que el Hijo haya sido engendrado no implica que Él no sea divino y no implica que Él tuvo un inicio. ¿Me siguió? ¿Sabe? Hubo un padre de la iglesia llamado Cirilio de Jerusalén. Cirilo de Jerusalén, perdón, si dije Cirilio, es Cirilo de Jerusalén. Un nombre un poco extraño, ¿verdad? Cirilo de Jerusalén dijo que, y voy a citar, si Dios fuera principalmente el Padre por su relación con los hombres y los ángeles, y no por su relación con la segunda persona de la deidad, su paternidad comenzaría en el tiempo y en consecuencia podría terminar en el tiempo. Bien, si hubo una vez o un tiempo en que Dios no fue el Padre del Hijo, puede haber un tiempo en que deje de serlo, dijo Cirilo de Jerusalén. Y esto, dice Cirilo, es la mayor impiedad. ¿Ok? Ahora, el punto, amado hermano, es que Dios es un Padre por naturaleza. Y que el amor entre el Padre y el Hijo nos demuestra el amor de Dios de una manera que es inimaginable para nosotros. El Padre amó eternamente al Hijo. Existía una comunión perfecta entre el Padre y el Hijo, de tal manera que el Hijo estuvo dispuesto a condescender y venir a morir en nuestro lugar. ¿Ok? Y el término Padre, cuando se habla de Dios como Padre, es un título o un nombre eterno. ¿Ok? ¿Cuál es la distinción aquí? Para que usted, y lo voy a aplicar, lo voy a llevar de una manera práctica para que usted entienda. Usted ha oído a un falso predicador llamado Cash Luna decir que nosotros somos Jehová Junior, ¿verdad? ¿Ha oído decir eso, cierto? Nosotros somos Jehová Junior. ¿Sabe por qué él enseña eso? Porque él no entiende esta distinción. ¿Ok? Cristo es el Hijo del Padre de una manera esencial en su naturaleza. Comparte la misma esencia de Dios. Pero usted y yo somos criaturas de Dios
y somos adoptados en la familia de Dios, pero no compartimos la esencia de Dios por naturaleza. Usted y yo tenemos principio. Cristo no tuvo principio. Él es eterno porque Él es Dios. ¿Entiende esa distinción? Ahora, a menos que usted entienda esto, va a caer en la misma aberración teológica que Cash Luna, y usted va a pensar que usted también es un Jehová Junior y que usted es Dios, ¿verdad? Y eso obviamente es una herejía, ¿ok? Y ese hombre es un hereje, lamentablemente, ¿ok? Padre es un nombre eterno que indica, escuche bien, que nunca ha habido un momento en el que la primera persona de la Trinidad no fuera padre de la segunda, su Hijo unigénito. O sea, Dios ha sido el eterno Padre del eterno Hijo. ¿Me siguió hasta ahí? Bueno. La paternidad hipostática, y para que entiendan hipostática, se refiere a que dos cosas están unidas en una, ¿ok? O trinitaria en Dios es eterna. Si usted ve en Juan 17.5 dice, y ahora glorifícame. Recuerden, ¿quién está hablando? En Juan 17 está hablando Jesús, ¿verdad? Y es la oración sacerdotal de Cristo. La oración sacerdotal de Cristo. Y fíjense lo que dice Cristo, el Hijo, ¿verdad? Y ahora glorifícame tú. Note cómo llama Cristo a Dios. ¿Cómo lo llama? Padre. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo. ¿Cuándo? Antes de que el mundo existiera. ¿Por qué? Porque Cristo no es creado. Cristo no tuvo principio. Cristo es eterno. Él es el Hijo eterno del eterno Padre. Y Él eternamente estaba en gloria con el Padre. ¿Me sigue hasta ahí, verdad? ¿Hello? No se me distraiga, atienda por favor, porque esto es importante. Usted tiene que entender a Dios, ¿ok? Respecto a esta Trinidad, paternidad trinitaria, fíjense, Cristo dice, mi Padre, no nuestro Padre. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Fíjense que usted va a ver cómo los judíos entendieron bien cuando Cristo hablaba del Padre. Él decía, mi Padre, no nuestro Padre, que era la fórmula que usaban los judíos. Por ejemplo, en Juan capítulo 10, versos 25 al 33, Juan 10, 25 al 33, fíjense, Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de, note lo que dice a continuación, ¿en el nombre de quién? Las obras que él hizo, las hizo en el nombre de quién. Fíjense lo que dice, en el nombre de mi Padre. No dice nuestro Padre. ¿Ok? Dios es nuestro Padre. Bien. Pero Cristo decía, mi Padre. Esta dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Note lo que dice a continuación en el verso 29. Mi Padre que me las dio es mayor que quién, que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo, vea esta afirmación, yo y el Padre, ¿qué cosa? Somos uno. Ve ahí, somos uno. Uno. ¿Ok? Uno en esencia, uno en naturaleza. Y Cristo es el único que puede decir eso. Bien. Verso 31. Note la respuesta de los judíos a las palabras de Jesús cuando él dijo mi Padre. Escuche bien, dice. Los judíos volvieron a tomar piedras. ¿Para qué? Para apedrearle. Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre, ¿por cuál de ellas me apedrean? Y los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino ¿por qué? Por blasfemia y porque tú, siendo ¿qué cosa? Hombre, te haces
Dios. Los judíos entendieron que cuando Cristo decía mi Padre, estaba diciendo que Él es el Hijo eterno del eterno Padre. Y que estaba reclamando que Él es Dios, la segunda persona en la Santísima Trinidad. ¿Ok? O sea, fíjense que los líderes judíos lo acusaron de hacerse igual a Dios. Y recuerden cómo empecé este mensaje diciendo que igual a Dios no hay nada, solamente Dios. ¿Entendió el punto? Jesús dijo que Dios era su propio Padre, pero de una manera peculiar y diferente. Usted puede decir, Dios es mi Padre por adopción, pero usted no puede decir, Dios es mi Padre por naturaleza. Dios es mi Padre por adopción, pero no por naturaleza. El único hijo que tiene el Padre es Cristo. ¿Bien? Y aquí nuestro Señor habla de sí mismo como Hijo de Dios Padre. Y al decir mi Padre, Jesús está reclamando ser una persona divina. ¿Sabe? El apóstol Juan dijo lo siguiente en Juan 1:18. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. O sea, Dios el Padre, Dios es Espíritu, vimos la semana pasada, y nosotros no podemos ver a Dios. ¿Bien? Ahora, note lo que dice a continuación. La expresión que usa el teólogo, el apóstol Juan, dice, el unigénito Dios. ¿Lo ve ahí? El único hijo que tiene Dios. ¿Me sigue? El unigénito Dios que está ¿dónde? En el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjense, el unigénito Dios significa el Hijo único del Padre. ¿Ok? Y note la expresión que usa, unigénito Dios. El Hijo eterno del eterno Padre. Cristo es el Hijo unigénito. ¿Sabe? El término griego ahí es un término compuesto, monogenés. El término mono significa uno y genos significa descendencia. E implica que Cristo es el único engendrado, el único en su tipo. No hay dos como Él. ¿Ok? Es el único en su tipo. Y recuerde que Juan estaba seguramente reafirmando una verdad que es clara en el Evangelio de Juan. Recuerda cuando Juan comienza diciendo en el verso 1 que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era ¿qué cosa? O sea, ahí está diciendo, hay dos personas, Dios y el verbo, y los dos son divinos. ¿Me siguió hasta ahí? Ok. Es importante que entendamos esto, hermano. ¿Por qué? Porque lo que está afirmando ese amado hermano es la eternidad y la divinidad, la deidad de Cristo. Y la expresión evidencia que Cristo y el Padre son de la misma esencia divina y denota una relación de intimidad mutua y un amor y un conocimiento mutuo que existe entre la primera y la segunda persona. Amado hermano, hemos visto la persona del Padre y ahora vamos a examinar su plan, ¿ok? Su plan. Y cuando hablo del plan de Dios, puse plan porque puse persona como primer punto, ¿verdad? Entonces para aliterar, usé una aliteración. Plan y persona empiezan con P, ¿cierto? Pero cuando hablo del plan de Dios, para que usted lo entienda teológicamente, el término correcto sería el decreto de Dios. ¿Me siguió hasta ahí? El decreto eterno, ¿ok? En este segundo punto, amado hermano, se va a examinar la Trinidad desde una perspectiva económica o administrativa. O sea, la primera tenía que ver con las relaciones personales dentro de la Trinidad, cómo se relacionan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con las óperas
las óperas ad extra, o sea, la manera o las obras fuera de la Trinidad, es decir, en la creación y en la redención. La manera en que cada uno cumple en funciones diferentes, en la creación y en la redención. ¿Ok? Enseñamos, porque es lo que la Escritura enseña, que Dios el Padre es quien ordena y quien dispone todas las cosas de acuerdo a su voluntad soberana en su decreto eterno, propósito y gracia. ¿Ok? Dios el Padre ha decretado todo lo que va a pasar en el tiempo, en su soberanía. ¿Ok? El decreto de Dios, por si no lo entiende, es su plan eterno, por el cual, según su voluntad decretiva y para su propia gloria, Él predestinó todo lo que sucede. Todo lo que sucede. ¿Ok? La Biblia nos dice muy claramente en Efesios 1:11 que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sabe? A Dios nadie lo puede obligar, a Dios nadie lo puede engañar, a Dios nadie lo puede forzar. Dios no hace nada porque alguien lo lleve a hacer eso. Nadie lo puede manipular. Dios es el único, escuche bien hermano, yo sé que lo que estoy predicando es difícil de digerir, pero si usted no presta atención y no se enfoca, va a ser difícil. Dios es el único gobernante absoluto y omnipotente en el universo. Él es soberano en la creación, en la providencia y en la redención. ¿Ok? Si usted lee en el Salmo 103:19 dice, el Señor ha establecido su trono en los cielos, y escuche lo que dice a continuación, y su reino domina sobre todo. Sobre todo. O sea, enseñamos que Dios ha decretado desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, libre e inalterablemente todo lo que sucede. Ahora, si usted no lo ha entendido todavía, se lo voy a ilustrar, porque Jesús usó una ilustración para que usted entienda esto. Bien, vamos a ver la ilustración. Esto es lo importante de las analogías, las ilustraciones, ¿verdad? Vea lo que dijo Jesús en Mateo 10, 29 y 30. Mateo 10, 29 y 30. Mateo 10, 29 dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, escuche lo que dice a continuación, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Y escucha a continuación, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos ¿qué? Wow. Wow. Jesús está enseñando aquí, amado hermano, que providencialmente Dios controla, escuche bien, Dios controla providencialmente el momento y las circunstancias de acontecimientos tan insignificantes como la muerte de un pájaro. ¿Me siguió hasta ahí? ¿Entiende eso? Dios controla algo tan insignificante como la muerte de un pájaro. Incluso el número de nuestros cabellos es controlado por la voluntad de Dios. Así que no se enoje cuando se quede calvo. Es la voluntad de Dios que usted esté calvo. ¿Ok? Ya lo entendí y ya no me... Mi esposa me dice, te vas a ver bien feo cuando seas calvo. Digo, bueno, mija, allá vamos. ¿Ok? Vete preparando. ¿Ok? Pero el punto que quiero que entienda, y lo estoy tratando de ilustrar de una manera sencilla para que usted entienda la profundidad de esto, ¿ok? Que la providencia divina, amado hermano, que en su providencia Dios gobierna hasta los detalles más pequeños e insignificantes y hasta los asuntos más mundanos, ¿ok? Cosas que a nosotros no nos entran en nuestra mente, Dios está en control de esas circunstancias.
Y todo esto son afirmaciones claras, precisas y poderosas de la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todo lo que existe. Dios es soberano. Y sabe, resulta paradójico hoy que muchos creyentes nieguen la soberanía de Dios. Hay personas que dicen, no, Dios no puede ser soberano porque yo tengo libre albedrío. Escucha las palabras de un rey pagano, ¿ok? Que aprendió que él no tenía libre albedrío. Daniel 4, 34 al 35. Pero al final de los días, yo, Nabucodonosor, tremendo nombre, ¿verdad? Al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón. ¿Qué había pasado con este hombre? Se enalteció y pensó que él era suficiente y que los jardines colgantes de Babilonia los había hecho él con su poder. Y dijo, esto lo he hecho yo con mi gloria, mi poder. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. Te voy a dar un tiempito que te voy a poner medio loco para que veas lo que es la vida, ¿verdad? Recobré mi razón. Y note la respuesta de este hombre. Recuerda, está hablando aquí un rey que es pagano. ¿Ok? No está hablando aquí de un creyente genuino. ¿Ok? Dice, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Y note esta expresión, porque su dominio es un dominio ¿cómo? Eterno. Y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él actúa conforme a ¿qué? A su voluntad en el ejército del cielo y entre quienes. Nadie puede detener su mano ni decirle qué has hecho. ¿Entiende eso? Resulta paradójico que haya gente que diga, no, Dios no puede hacer ciertas cosas. Bien. Y lo que estamos enseñando, amor hermano, es que Dios ha decretado todo lo que sucede. Sin embargo, ojo, de tal manera que por ello Dios no es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie que esté en pecado. Bien. Dios no hace violencia tampoco a la voluntad de la criatura, ni se quita la contingencia o la responsabilidad personal que cada uno tiene, sino más bien Dios lo establece. ¿Ok? Se nos enseña en Romanos 8:28, y yo creo que este verso lo saben todo el mundo, ¿verdad? ¿Lo saben, sí o no? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿verdad? O cooperan para bien. Esto es para los que conforme a su llamado, o que son llamados conforme a su propósito. ¿Ok? O sea, lo que dice Pablo en Romanos 8 es que en su providencia, escuche bien lo que estoy diciéndole, porque yo sé que todos nosotros pasamos por circunstancias y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cierto? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Verdad? En su providencia, Dios organiza cada acontecimiento de la vida, incluso el sufrimiento. ¿Escuchó eso? El sufrimiento, la enfermedad, la tentación y aún Dios permite nuestro propio pecado. Bien, para lograr nuestro beneficio temporal y también eterno. En otras palabras, Dios permite que pasemos por muchas cosas para que nosotros podamos llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. ¿Ok? Hay dos aspectos de la voluntad de Dios, la voluntad directiva de Dios y la voluntad permisiva de Dios. ¿Ok? Nunca es voluntad que nosotros pequemos porque Dios no quiere que usted peque. Sin embargo, Dios lo permite e incluye su pecado en el plan eterno. ¿Y cómo? Usted dirá, bueno, ¿cómo vemos eso en la Escritura? Qué bueno que me preguntó, ¿verdad? Un buen ejemplo de eso fue lo que ocurrió con la vida de José. ¿Recuerda la vida de José? ¿Recuerda a José en el Antiguo Testamento? ¿Cómo empezó todo? A José, los hermanos empezaron a odiarlo.
¿verdad? Y lo odiaron tanto que llegó un momento que se pusieron de acuerdo para matarlo. Querían matarlo. Pero hubo uno que dijo, ¿sabes qué? No nos vamos a matarlo, sino que vamos a echarlo en un pozo. Y después ellos vieron que venían unos hombres y se lo vendieron como esclavo. José fue vendido como esclavo, llevado a otro país. Allí estando en aquel lugar, José empezó a prosperar en la casa que estaba sirviendo de esclavo a un hombre, y resulta que la mujer de este hombre se enamoró de José, y la mujer quiso seducir a José. José huyó porque era un hombre íntegro, y entonces la mujer lo acusó falsamente, y José paró en una cárcel, o sea, traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, llevado a un país extraño. De repente llega a una casa, empieza a estar bien, todo va marchando bien, y de repente la mujer se enamora de él y lo acusa falsamente y va a parar en una cárcel. O sea, es como, cada vez voy más abajo, ¿verdad? Está en la cárcel y llega de repente el copero y el panadero, empiezan con un sueño, para no hacer el cuento muy largo. Se olvidó de él, 2 años más en la cárcel, hasta que finalmente el rey, el faraón, tuvo un sueño, llaman a José y José interpreta el sueño, y José se convierte de repente en el gobernador de Egipto. Después de faraón estaba José. ¿Me siguió hasta ahí? Esa es la historia en resumen. Ahora usted dirá, ¿por qué esto? Bueno, yo quiero que usted lea conmigo Génesis 50:20. Génesis 50:20. Ya estoy terminando, amor hermano. Ya nada más me faltan como 20 minutos más. Génesis 50:20. Note lo que es la sana teología, amado hermano. Note lo que es la sana doctrina en la práctica, ¿ok? Lo que es conocer a Dios y entender a Dios. Ahora, yo quiero que usted piense por un momentico. Si a usted, sus hermanos lo hubieran traicionado, lo hubieran vendido como esclavo, y usted hubiera pasado todo lo que pasó José, y usted se encuentra con sus hermanos, y usted ahora está en una posición de ser el segundo en el reino, tiene autoridad, tiene poder, ¿qué hubiera hecho? Quizás hubiera dicho, ¿sabes qué? Mira, a todos me los mandas a la cárcel, ¿verdad? De por vida. O mejor, me los ejecutas, ¿verdad? Para salir de eso rápido y no tener ni que darle comida, ¿cierto? Ciertamente, quizás hubiera sido la tentación de mucha gente, ¿sabe? Pero note lo que dice José. Verso 20. José le dice a sus hermanos, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. ¿Sabe? Si José no hubiera caído en todas estas circunstancias y él no hubiera llegado a Egipto, el pueblo de Israel no hubiera podido estar en Egipto protegido como estuvo y nunca hubiera llegado a convertirse en la gran nación que fue. Dios usó todo ese mal para lograr un propósito mayor, un bien mayor. Y lo que quiero que entienda conmigo es que la respuesta de José evidencia su reconocimiento y su sumisión a la soberanía de Dios. Reconocimiento y sumisión a la soberanía de Dios. José entendía que es Dios quien gobierna providencialmente sobre todos los asuntos en la vida de los hombres, tanto los buenos como los malos. Y que Dios manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas en su providencia y su poder y fidelidad para llevar adelante su decreto o su propósito. Algo que quiero que entienda es que el decreto de Dios siempre se cumple. Y que Dios usa, escuche bien lo que voy a decir, amado hermano, Dios usa al diablo, a los demonios, a los hombres caídos para cumplir sus propósitos. ¿No me cree? Dios usa a sus enemigos para cumplir sus propósitos. ¿Cómo lo sé? ¿Sabe? El ejemplo más claro es lo que pasó con Cristo, con su Hijo Cristo. ¿Ok? ¿Quién crucificó a Cristo? ¿Quién fue? Fue el Padre. Fue el plan eterno de Dios. ¿Cómo lo sé? Hechos 2:23. Hechos 2:23 dice, a este, hablando de Cristo, entregado por quién? Por el plan predeterminado y el previo conocimiento de quién?
Entonces Cristo fue entregado por el plan de Dios. ¿Entendió eso? Fue Dios quien lo planeó. Fue Dios quien lo planeó. De principio a fin. Cristo fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Dice, el clavaste en una cruz por mano, sin embargo dice, por mano de inicuos, de impíos lo mataste. O sea, eso no excusa a los rebeldes que llevaron a cabo la ejecución. ¿Entiende el punto? Desde la eternidad pasada, Dios había decretado, había predeterminado que Jesús moriría una muerte expiatoria y sustitutiva como parte de su plan eterno para redimirnos del pecado. ¿Ok? Ahora, el hecho de que la crucifixión de Jesús fue predeterminada por Dios no absuelve de culpa a los hombres que la llevaron a cabo. En Hechos 4, 27 al 28 dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes, note los nombres, y hay de ellos, pobrecitos, por llevar a cabo este plan, ¿verdad? Él se lavó las manos, pero no se va a lavar el cuerpo, ¿cierto? Y está en la eternidad pagando el precio de su iniquidad. Tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Y note lo que dice el verso 28. Estos enemigos que lo hicieron por voluntad propia, que lo hicieron por rebelión a Dios, dice, para hacer, ¿qué cosa? Cuanto tu mano y tu propósito habían, ¿qué cosa? Entonces los enemigos de Dios cumplen el plan de Dios. ¿Me siguió hasta ahí? Aún los enemigos de Dios cumplen el plan de Dios. Dios ha escrito, amado hermano, toda la historia según su plan eterno. Y la crucifixión de Jesús no está exenta. Y el punto que quiero que entienda, amado hermano, es que Dios es soberano. ¿Ok? Y que su voluntad no puede ser resistida. Porque un Dios, y digo Dios aquí con D minúscula, o sea, hablo de un Dios falso. Un Dios cuya voluntad pueda ser resistida, cuyos designios puedan ser frustrados, y esto no lo dije yo, lo dijo un predicador, y cuyos propósitos puedan ser derrotados, no posee derecho alguno a la deidad y lejos de ser objeto digno de adoración, merece solamente el desprecio. Por tanto, nosotros enseñamos que Dios es soberano en la salvación y que en su gracia Él ha escogido desde la eternidad pasada a todos aquellos que ha predestinado para que sean suyos. Lo vimos en Efesios capítulo 1, versos 3 al 6, y en Romanos 8, 29 y 30. Y que Él salva del pecado a todos los que vienen a Él por medio de Cristo, como dice Juan capítulo 6, y los adopta y se convierten al adoptarlo en hijos suyos, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, 12, ¿verdad? A todos los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo por la fe, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en respuesta a todo esto, nosotros, los hijos de Dios, debemos decir como el apóstol Pablo en su preciosa doxología de Filipenses 4:20, cuando dijo, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú nos ayudas a entender tu grandeza, tu majestad. Hemos aprendido más sobre tu persona y sobre tu plan. Y Señor, podemos darnos cuenta de que para nuestra mente finita es imposible entender tu majestad, tu gloria, quién realmente eres tú, Señor. Pero en fe, y Señor, por la guía de tu Espíritu, creemos que tu palabra es verdad y que en ella tú nos enseñas todas estas verdades. Señor, sabemos que sin fe es imposible agradarte. Y es por eso que hoy pedimos que tú nos ayudes, Señor, en nuestra debilidad humana. Y que nos ayudes, Señor, para que nuestras mentes tan limitadas puedan de alguna manera captar toda esta belleza, toda esta grandeza, toda esta majestad. Y realmente podamos, Señor, adorarte, entenderte, conocerte de una manera más íntima y personal. Señor, sabemos que tú eres el único digno de nuestra adoración
porque tú nos creaste, pero también porque tú nos redimiste, Señor. Y en esta hora nos humillamos ante ti y te damos la gloria y la honra. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos moldes más a la imagen de Cristo. Damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.